El vaso con agua. En una terapia grupal, la psicóloga encargada de esta, en un momento dado levantó un vaso con agua y preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los pacientes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos, pero la psicóloga respondió: el peso literal no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante 1 minuto, no es problema. Si lo sostengo 1 hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Siempre hay que recordar soltar el vaso. ¿Y tú? ¿Sabes soltar el vaso a tiempo? El papel arrugado. Contaba un predicador que, cuando era niño, su carácter impulsivo lo hacía estallar en cólera a la menor provocación. Luego de que sucedía, casi siempre se sentía avergonzado y batallaba por pedir excusas a quien había ofendido. Un día su maestro, que lo vio dando justificaciones después de una explosión de ira a uno de sus compañeros de clase, lo llevó al salón, le entregó una hoja de papel blanca y lisa y después le dijo: arrúgala. El chico, no sin cierta sorpresa, obedeció e hizo con el papel una bolita. Ahora, déjalo como estaba antes, volvió a decirle el maestro. Por supuesto que el chico no pudo dejar la hoja como estaba. Por más que trataba, el papel siempre permanecía lleno de pliegues y de arrugas. Entonces el maestro remató diciendo: el corazón de las personas es como ese papel. La huella que dejas con tu ofensa será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. ¿Cuántas veces vamos por la vida arrugando hojas de papel y tirándolas en el bote del olvido, siendo totalmente indiferentes de lo mucho que podemos arrugar el alma de las personas? No se trata de no enfadarnos, ni tampoco de estar siempre de acuerdo a lo que las demás personas hagan, sino saber expresar nuestro malestar, disconformidad o enfado sin atacar al otro, siempre desde el respeto y no recurrir nunca a la violencia, pues no sabemos qué tanto daño le hacemos a la otra persona, así como a nosotros mismos. La vaca. Un maestro samurái paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre, y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, apreció la fachada, la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y 3 hijos, vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado. La casa, poco más que un cobertizo de madera. Se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó: en este lugar donde no existen posibilidades de trabajo, ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen para sobrevivir? El señor respondió: amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto lo vendemos, o lo cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina. Y con la otra parte producimos queso, cuajada, etc., para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, se despidió y se fue. A mitad de camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó:
Busca la vaca, llévala al precipicio que hay allá enfrente y empújala por el barranco. El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de subsistencia de aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo cabizbajo fue a cumplir la orden. Empujó a la vaca por el precipicio, y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante muchos años. Un bello día, el joven agobiado por la culpa decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos. Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito, árboles floridos, una bonita casa con un coche en la puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí, hace unos 4 años. El señor le respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hace algunos años con el maestro. Elogió el lugar y se acercó al señor, el que era dueño de la vaca, y le preguntó: ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor entusiasmado le respondió: nosotros teníamos una vaca que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora. El joven se despidió y se fue del lugar feliz y sorprendido. ¿Qué cosas son vacas? Hay cosas que nos proporcionan algún beneficio, pero que a la larga nos hacen ser dependientes, no dejándonos avanzar. Nuestro mundo se reduce a lo que la vaca nos brinda. Las vacas pueden ser desde un trabajo que no nos motiva, pero en el que seguimos porque, peor es nada, o entre comillas, es seguro. Nos conformamos debido a creencias que nos frenan, miedos que nos llevan a acomodarnos, a estancarnos. ¿Cuáles son las vacas en tu vida? ¿Y cómo reaccionarías si éstas murieran?